Bueno, pues don Pedro era el director del colegio, de esa gente de antaño que le gustaba llamarse de don. Ahora, el don hay que demostrarlo con el trato. El don no puede ser de anticipado porque si no es impositivo. De cualquier modo, esa generación no lo entendía así y entonces se hacía llamar don. Para referirte a un profesor o a una profesora, si te referías, por ejemplo, a una profesora, tenías que llamarle señorita, señorita tal, señorita cual. Y si era un profesor, pues tenías que llamarle don tal o don cual. Entonces, don Pedro, pues reprodujo en su vida la actuación que él a su vez habría visto en otros directores de colegio o en su tierna infancia. Y quien sí lo reprodujo con exactitud, la misma vida llevó prácticamente, con la diferencia de la soltería, porque don Pedro se casó, alguien tiró de él, ¿verdad? Que también era del profesorado, una profesora, y Juan de Dios, del que vamos a hablar a continuación, que copió exactamente el modus vivendi del director del colegio porque seguramente lo marcó profundamente o haría de mentor, le haría de mentor y por eso es que trató de imitarlo toda su vida lo más posible. Y don Pedro pues estaba jirobado, ahora que tiene 80, tendrá cerca de 70 y pico años, y yo creo que está menos jorobado que antes, seguramente porque se haya intervenido quirúrgicamente o algo. Pero con 40 y pico, 50 años estaba jorobado, lo cual nos indica que estamos ante un materialista, que calza con lo de llamarse anticipadamente de don, o gustar de llamarse anticipadamente de don Pedro en este caso. Entonces, don Pedro, pues tenía esa vida y era un profesor que no, a la hora de la verdad, no tomaba partido por el alumno, más bien era amigo y vecino del que nos hacía bullying, que esto ya lo explicamos en otro tema, pero principalmente pues se desentendía de cuando los niños veníamos con problemas y aún sabiendo de que probablemente sufríamos maltrato en nuestras casas, pues no entró nunca con nosotros, aunque se supone que era nuestro tutor. Ahora, a quien sí le hizo de tutor, seguramente, por lo menos con el ejemplo de su vida, porque le sirvió de inspiración, fue a Juan de Dios. Juan de Dios acabó en la misma forma que don Pedro. Los dos coincidieron, el imitado y el imitador coincidieron en algo que luego se desarrolló al cabo de sus vidas. Es decir, esto no fue en el momento de que uno decidió imitar a otro y intentó calzar todo de la misma manera, sino que al final se encontraron con la misma edad, 40 años, alrededor de los 40 años, con sus padres a cargo. Es decir, que ellos prácticamente que le hicieron el aseo a sus padres muy envejecidos y muy decrépitos. En el caso de don Pedro, lo vi yo en una cafetería ya cuando el padre ya estaba caucando y me pidió el periódico y yo pues se lo ofrecí con mi atención y yo no tengo nada en contra, no tenía nada en contra del director, es más, de don Pedro. Es más, cuando mis amigos, mis amigotes, le pusieron en la puerta del colegio, me cago en tus muertos, don Pedro, pues yo no participé para nada. O sea, yo era travieso, pero no malo. Que esto ya me conocían los otros profesores y conocían que era así. Yo podía ser travieso en ciertos momentos, pero no era malo. Esos compañeros sí ya entraban a descalificar de esa manera y ya a maldecir de esa manera, cosa que yo no hacía. Bueno, y entonces se encontraron los dos, don Pedro y Juan de Dios, en la misma tesitura de tener que cuidar a sus padres decrépitos con el paso de los años. Y esto es que lo atraían, porque
y luego los dos también tienen el nexo en común de ser profundamente materialistas, probablemente. Y rácanos, tacaños, de esta gente que se cree que le va a salvar la vida a la mascarilla cuando pasó aquello de 2020, de ese tipo de gente, que si don Pedro hubiera quedado soltero, apestaría también a clase media como apesta también nuestro amigo Juan de Dios, en su forma de vestir, en su forma de ser. No es que huela mal, porque yo coincido con él en los buses, pero sí se ve de una manera así, vistiendo un poco zarrapastroso, y más que zarrapastroso, antiguo. Porque claro, al no tener mujer en su hogar, al no tener ni madre ya crecido, no tener ni madre, ni compañera, ni mujer, ni esposa, pues entonces, claro, se le notan que son dos solteros, tanto el padre como él, ¿verdad? Y en el caso de don Pedro, pues ya su padre fallecería, por supuesto, ya hace años. Y en el caso de Juan de Dios, pues todavía está con el padre Carcamal ahí cuidándolo a todo lo que da, que el padre es capaz de andar más que tú y más que yo todavía, con más de 80 años que tendrá, pero que pertenece a esa generación de los que otrora eran campesinos, de esta gente que se agarra con la garrota a la barra del bus y ya con eso ya se creen más inteligentes que el resto, de ese tipo de tozudos y tercos hijos de la gran que es esa generación. Bueno, pues así acabó, ligados por el destino de esa manera, teniendo que cuidar a sus padres. Este Juan de Dios también fue profesor, creo que fue profesor de educación física, que era lo que peor se le daba. Creo recordar que es profesor de educación física, que es lo que peor se le daba, porque para el deporte era un negado, mi amigo Juan de Dios. Pero coincidieron también, o sea, siguió los pasos del director, de que él también fue profesor, pero eso no le valió ni para hacerse de una esposa, ni para tener alegría por la vida, ni nada de eso, porque tú le ves la cara y le ves los andares y lo ves sumamente deprimido ahí con su padre. Están en una rutina de depresión y se les ve, siempre van con el carrito, en el bus y todo eso, y principalmente es que se les ve la amargura en la cara. Don Pedro, pues no sé si seguirá con la mujer, no sé, a la mujer no la he vuelto a ver, a la mujer del director, pero no sé qué vida seguirá. Lo veo en los supermercados comprar y todo eso, y por lo menos se vale él mismo todavía. Y curiosamente también, tenía dos hijas, y una se llamaba Alicia, que era la mayor, creo, una mujer atractivona, una muchacha atractivona, bastante atractivona. No es que sea tampoco, no es que fuera nada del otro mundo, pero era atractiva. Y luego una chica menor que tenía problemas de alopecia también. Y a don Pedro le decíamos el calvo, con lo cual también ese complejo lo instauró en su semilla, esa escasez de pelo. Bueno, pues hasta aquí esta curiosidad, que espero que a alguien le haya arrojado alguna luz de algún tipo sobre algo. Saludos.